Y así, Padre Celestial, muy agradecidos estamos delante de ti. Qué maravillosa es la presencia de tu Espíritu Santo. Cómo nos abraza, cómo nos envuelve con tu amor, cómo nos da paz. Se lleva la tristeza, se lleva la aflicción, se lleva la depresión, se lleva el mal, y nos llena de tu bendición. Gracias, Padre Dios. Gracias por tu presencia en este lugar con nosotros. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Y en esta hora, Santo Padre Celestial, rogamos que una vez más nos alimentes con tu palabra. Que tu palabra que sale de tu boca, tu Santo Espíritu esté trayéndola a nosotros, ministrándonos, guiando este mensaje, enseñándonos. Que sea tu Espíritu Santo con tu palabra, reprendiéndonos, redarguyéndonos, convenciéndonos, guiándonos a un profundo y verdadero arrepentimiento y dándonos gracia para creer tu palabra y para obedecerla. Sea yo solo un instrumento en tu mano, Dios. Manda pasar un carbón encendido de tu altar por mis labios. Purifícame, Señor. Úsame. Dame, Señor, palabra y gracia para hablar tu palabra. Y que tu palabra, guiada por tu Espíritu Santo, llene nuestras mentes y nuestros corazones. Nuestras bocas rebosen de tu palabra. Tu palabra se haga vida en nosotros. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús de Nazaret, para tu honra y para tu gloria. Aleluya. Y que tu palabra siga, Señor, siga alimentándonos. Que tu palabra, Señor, sea nuestra luz y nuestra guía, sea nuestra lámpara, que disipe las tinieblas, la oscuridad, el mal que nos rodea. En el nombre de Jesús. Aleluya, santo, santo, aleluya. Y vamos a estar leyendo primeramente en el libro de los Salmos, capítulo 51, versículo del 1 al 5. Salmos, capítulo 51, versículos del 1 al 5. Vamos a estar leyendo. Y leemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para la gloria del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y todos atentos a la palabra de Dios. Les recuerdo, por favor, no se distraigan, para que no seamos irreverentes delante de nuestro Dios, que está muy atento a nosotros. Leemos la palabra de Dios en el nombre de nuestro Señor Jesús de Nazaret, para la gloria del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Y le pido un favor, vaya haciendo suya esta palabra, vaya haciéndola suya. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado, porque reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. A ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, porque seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Y esta es palabra de Dios. Y por esta palabra, Padre, te damos gracias. Gracias, Dios, por tu palabra. Te alabamos, te bendecimos, te exaltamos por tu palabra, Dios. ¿Y por qué exaltamos a Dios por su palabra?
porque su palabra es buena. Amén. Siéntense, por favor, pónganse cómodos. Y les voy a pedir solamente que con mucha reverencia, con silencio, para que todos podamos ser bendecidos con la palabra del Señor. ¿Sí? Esta parte del Salmo 51 que leímos nos muestra el inicio de la vida de cada ser humano después de Adán y de Eva. Después de Adán y de Eva. Porque Adán y Eva no estuvieron en esta condición en su origen, porque ellos no fueron concebidos de padre y madre como nosotros, que es lo que dice el Salmo que leímos. Sabemos que Adán fue hecho del polvo de la tierra, las manos del Señor lo hicieron, y luego el Señor sopló vida en su cuerpo. Y luego Dios, haciendo caer a Adán en un sueño profundo, le sacó una costilla, y de esa costilla formó a la mujer, a Eva, su esposa. Entonces son los únicos dos seres humanos que no estuvieron en la condición de pecado al ser concebidos, al ser formados, como todos nosotros. Pero aquí sí nos describe a todos nosotros, como dijo el rey David: fui formado en maldad. Mis padres, padre y madre, eran malos, eran pecadores cuando me concibieron y me formaron. Y nacimos con la herencia del pecado. Nuestros padres nos heredaron el pecado, que a partir de Adán y de Eva, después de que desobedecieron a Dios, estuvieron heredando el pecado de la desobediencia a sus hijos, y de ahí para acá, de generación en generación, todos nacemos en pecado. Todos. Solo nuestro Señor Jesucristo no nació en pecado, porque Él no fue concebido como todos nosotros. Sabemos que Dios escogió a una mujer muy santa, una virgen, María, porque la vio que era digna de concebir en su vientre al Hijo de Dios. Y fue por la obra del Espíritu Santo directamente que María concibió en su vientre a Jesús, que luego se manifestó públicamente aquí en la tierra. Él es la otra excepción. Pero Jesús, si bien nació en un cuerpo humano como el nuestro, pero su concepción fue sobrenatural, porque no intervino hombre alguno para que él fuera concebido. Y dada la santidad de su madre, pues desde el vientre de su madre, desde el momento de su concepción, él fue el gran santo Hijo de Dios que venía a esta tierra con un propósito. Bien, salvo esas aclaraciones, todos nacimos en pecado, con la herencia del pecado. Y David lo entendía de una manera perfecta. Por eso en este salmo, David, que durante su vida estuvo sufriendo las consecuencias de la herencia del pecado, que David, que estuvo sufriendo el pecar porque su naturaleza humana pecadora lo incitaba a pecar. Es que llegó un momento en que dice: es que yo estoy cansado de pecar, he pecado mucho, y el pecado me ha traído mucho dolor, enfermedad, sufrimiento, depresiones, amarguras. Mucho he sufrido a consecuencia del pecado. Por eso le dice: ten piedad de mí, oh Dios.
ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la muchedumbre de tus piedades, borra mis rebeliones. Qué sinceridad la de David. Es algo que a Dios le encantaba. A Dios le fascinaba ver el corazón de David siempre reconociendo su pecado, su maldad, y dispuesto a buscar la forma de salir de todo eso para ser agradable delante de nuestro Dios. Y le pide David a Dios: lávame más y más, lávame más y más. Me lavaste una vez, me volví a ensuciar, lávame otra vez. No dejes de lavarme, Señor, lávame siempre. Borra mis rebeliones, aparta mis iniquidades. Tállame con estropajos, tállame con cosas ásperas, rudas, que me limpien del pecado que hay en mí, y borra mi maldad, le decía David al Señor, a nuestro Dios, llegando a reconocer pues lo que en el versículo 5 dijo: en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. ¿Qué podemos esperar los seres humanos en estas circunstancias en las cuales nacemos? ¿Cuál es nuestra esperanza? ¿Nacer en pecado? ¿Heredar el pecado de nuestros padres? ¿Aprender más y más el pecado en el desarrollo de nuestra vida en una tierra llena de pecado y de maldad? ¿Qué es lo que aprenden los niños? ¿Qué aprenden nuestros jóvenes? Aprenden del mal que les rodea. De por sí ya nacimos en pecado, en maldad, y luego vemos un mundo lleno de pecado y de maldad que nos rodea y que nos enseña más y más, y que va empeorando la condición de nuestras vidas. Eso lo estamos viendo. Y en estas circunstancias, ¿qué podemos hacer? Dios veía esa condición en la nación de Israel y por supuesto en toda la humanidad. Y en el libro del profeta Jeremías, capítulo 2, versículos 19 y versículo 22, el libro del profeta Jeremías, capítulo 2, versículo 19 y versículo 22, dado que Dios ve cómo el hombre, al ir creciendo, va desarrollando más y más pecado, más y más maldad, y se va compenetrando más de los vicios y de las cosas perversas que hay en este mundo, Dios dicta una sentencia aquí en Jeremías 2:19. Pongamos mucha atención, por favor. Jeremías 2:19, le dice Dios al hombre: tu maldad te castigará. Tu maldad, tu propia maldad va a traerte el castigo. Tu propia maldad. Eso también lo dice el Espíritu Santo en el Salmo 34. Al malo lo va a matar su maldad. Al malo lo va a matar su maldad. Y aquí le dijo el Señor, fue una sentencia: tu maldad te castigará y tu apartamiento te condenará. Habla de castigo y habla de condenación. Habla de habernos apartado de Dios y de habernos alejado de Dios, lo cual trae condenación a nuestras almas en el fuego eterno, del cual nadie puede salir. Tu maldad te castigará y alejarte de mí te va a traer condenación. Sabe pues y ve qué malo y amargo es para ti dejar a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Sábelo, dice el Señor. Sábelo, conócelo. Ve, date cuenta.
que todo eso que tú sufres, todo ese mal, esa amargura, esa depresión, esa tristeza, eso que te agobia día y día y día y día, es consecuencia de que vives apartado de mí, de que no obedeces mi palabra, que no te sujetas a la dirección de mi Espíritu Santo. Esas son las consecuencias. Conocemos de sobra que el desobedecer a Dios, el vivir apartados de Dios, es la causa de todas nuestras calamidades, desde enfermedades hasta carencias económicas, hambre que pasa mucha gente en muchos lugares de la tierra, hambre. Hay lugares de la tierra donde la gente está enferma, desnutrida, porque no tienen alimentos, mueren de hambre. Muchos ignoramos ese detalle porque aquí no nos falta. Estamos en una tierra donde hay abundancia de alimentos. No carecemos. Y aún así te puedo asegurar que aquí mismo en nuestra ciudad hay colonias, hay lugares donde la gente vive precariamente, que mal comen, que desearían un poquito más para llenar sus estómagos y saciar su hambre. Son consecuencias de nuestras desobediencias. Y dice el Señor, es tu desobediencia, es tu maldad, es tu pecado lo que te trae todas estas cosas. Y esto es poco. Si bien entendemos que tras esto viene el final en el fuego eterno. Y en el versículo 22 dice el Señor, y hablando del pecado que está en nosotros, y aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, tu pecado está sellado delante de mí. Así dice el Señor Dios. ¿Sí saben lo que es la lejía? Aunque te laves con lejía, vamos a decir, ácido muriático, sosa cáustica, los limpiadores más agresivos, más duros, más peligrosos, los que se supone que arrancarían el cochambre más pegado, más duro que hubiese en cualquier mueble, incluso los muebles de baño, lo que se usa para limpiar lo peor del cochambre. Dice el Señor, aunque te embarres y te untes y amontones jabón sobre ti y lejía y ese tipo de productos abrasivos, aún así tu pecado no se quita. Así de grave es el pecado, así de tremenda es la consecuencia del pecado. Así tu pecado permanece sobre ti, porque dice, está sellado. Está sellado sobre ti. Lo tienes como un sello, como si fuera parte de tu piel, parte de tus músculos, parte de tus huesos, parte de todo tu ser. Imposible. No puedes hacer nada. Naciste en pecado, creciste en pecado, aprendiste más pecado, desarrollaste más pecado, te metiste más de lleno al pecado y el pecado ahora te selló, te curtió. Vamos a decir, por ejemplo, de la gente que es curtidora de pieles, que meten las pieles en unos líquidos especiales, que las remojan por dentro, por fuera, todo hasta que la piel queda perfectamente impregnada de ese líquido para que quede curada, que quede curtida. Así es el pecado. Así nos impregna. Así se sella dentro de nosotros. ¿Y quién podrá quitarlo? ¿Quién puede quitar ese pecado? El Señor dice que nosotros no podemos hacer nada. Pero es importante que sepamos algo. En Dios hay perdón. En Dios hay perdón. Vamos, dilo. En Dios hay perdón. En Dios hay perdón. En Dios hay perdón para tu pecado. En Dios hay perdón para tu pecado. Dios puede quitar tu pecado. Dios puede limpiar tu pecado. Dios puede quitar ese cochambre que tú no puedes quitar. Jamás podrás tú quitarlo. Solamente Dios
lo puede quitar, bendito el nombre del Señor. Y vemos en el libro del profeta Isaías, capítulo 43 y versículo 25. Isaías 43, versículo 25. Como aquel que te dice que tu pecado está sellado sobre ti y que tu maldad es la que te va a destruir. Aquí nos dice el Señor nuestro Dios, Isaías capítulo 43, versículo 25. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí. Yo soy el que borro tus pecados por amor de mí. Porque yo soy amor, dice Dios. Y yo me amo. Y en mi amor borro tus pecados. No puedo contener mi amor. Nosotros a veces, al tratar de convencer a alguien de la intensidad de nuestro deseo, de lo que queremos para esas personas, mira, sabemos que los cristianos no juramos, ¿verdad? No juramos, dice que no juremos, que digamos las cosas, que las afirmemos o que las neguemos, pero sin juramento. Pero la gente que no es cristiana, la gente del mundo, luego dice, mira, te lo juro por el amor de mi madre. Considerando que el amor de una madre es lo máximo aquí en la tierra, es lo más sagrado, lo más fuerte, lo más poderoso. Por el amor de mi madre, dicen. Así nuestro Dios, no habiendo alguien más grande que nuestro Dios, más alto con nuestro Dios, que pueda amarnos más que nuestro Dios. Dios dice, por amor de mí mismo. Dios no podría decir, por el amor de mi madre, ¿verdad? Porque Él no tiene madre. Él es Dios. Se formó a sí mismo, existe. Él existe en sí mismo y por sí mismo desde la eternidad y hasta la eternidad. Dice, por amor de mí mismo. Él no tiene que jurar por nadie más, sino por sí mismo, porque no hay nadie más arriba de Él. Por amor de mí mismo, yo soy el que borra tus pecados, el que borra tus rebeliones, el que te perdona. ¿Y por qué te perdona? Porque te ama. Porque te ama. Y todavía nos dice, y no me acordaré de tus pecados. No me acordaré de tus pecados. Cuando tú has creído que Dios es tu perdonador, que te ama, que borra tus rebeliones, que quita tus pecados, ese pecado que la sosa cáustica, que el ácido muriático no podría quitar de ti, el amor de Dios lo quita. El amor de Dios lo limpia. El amor de Dios te hace a la nueva criatura. Una nueva criatura. Limpiecita. Completamente sana. Nada que te afee. Nada. El pecado es el que nos afea. El pecado apesta. ¿Sabes a qué apesta el pecado? A muerto. A carne podrida. Así es el pecado. Así. Acuérdense que en el libro del profeta Isaías capítulo 1, cuando Dios le reclama a la nación de Israel su desobediencia, su pecado, que se habían apartado de Él, les dijo, ¿y saben cómo los veo? ¿Saben cómo los veo yo a ustedes? Como una llaga podrida desde su mollera hasta la planta de los pies. ¿Y qué es una llaga podrida? ¿Qué es una llaga podrida? Una llaga de la que ya brota pus, porque está podrida por dentro. Y la pus brota donde hay putrefacción, en un cuerpo enfermo, en un cuerpo con una herida. Así nos ve Dios. Y en esas condiciones, por amor de sí mismo, Dios nos ve. Dice, pobres ingratos. Pobre humanidad, no pueden hacer nada por sí mismos. Voy a tener que hacerlo yo por ellos. Alabado el nombre del Señor. Voy a hacerlo yo por ellos, por amor de mí mismo. Yo los formé, yo los hice. Me dejaron, se apartaron, me olvidaron. Pero los voy a perdonar y los voy a limpiar. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Así que Dios es el que perdona tus pecados.
Dios es el que perdona tus rebeliones por su amor, por amor de Dios mismo. Y nunca más se acordará de ellos. Nunca más. Cuando tú has creído en el perdón de Dios, cuando tú has creído que Dios ya por su amor te ha perdonado, solamente dile gracias. Ya cuando vayas a orar, si no has vuelto a pecar, si ya no pecaste más y crees que ya Dios te perdonó, ya no le digas: Dios, aquí estoy y vengo a pedirte perdón. Si lo escucharas te diría: ¿por qué, mijo? ¿Perdón por qué? ¿Hiciste algo malo? ¿Pecaste otra vez? No, Señor, pues ya ves toda mi vida pasada. ¿De qué hablas? ¿De qué pecados hablas? ¿Dios te perdonó y los olvidó? Dice que los sepultó en lo más profundo del mar. ¿De qué me hablas?, diría el Señor. ¿Por qué te acuerdas tú de lo que yo no me acuerdo? ¿Por qué piensas en lo que te condena, que te trajo dolor, sufrimiento? Si yo no me acuerdo de nada de eso. Si yo había tenido decreto de condenación contra ti, pero te perdoné y te hice libre de ese decreto. Alabado el nombre del Señor. No te acuerdes más de eso. No sufras, no te avergüences. No importa ya eso. Lo importante es que por mi amor te perdoné, te lavé y te santifiqué. Por amor de mí mismo, dice el Señor. ¿Qué hizo Jesús cuando estuvo en esa cruz? ¿Qué nos dice la Sagrada Escritura que hizo Jesús cuando estuvo en esa cruz? Dice que cuando Él estuvo clavado en la cruz y murió en la cruz, allí clavó el acta de los decretos que nos maldecía por culpa de nuestros pecados. Allí clavó el acta de maldiciones. Allí clavó el acta de enfermedades. Allí clavó el acta que nos era contraria por nuestras desobediencias. Y allí quedó clavada. Y Satanás vio perfectamente bien esa acta de los decretos clavada en esa cruz. Por lo cual ya no puede acusarnos. Ya no puede acusarnos. Y si nos acusa, tú solamente puedes decirle: el acta de los decretos Jesús la clavó en la cruz y tú no tienes que reclamarme nada. Si Dios no me reclama, si Dios no me acusa, si Dios me perdonó, tú, Satanás, ¿por qué estás empeñado en acusarme? ¿Por qué tratas de sacar de lo profundo del mar los pecados míos que Dios sepultó allá? Y Dios ya no tiene memoria de ellos. Tan grande es el amor de Dios, que nos perdonó y se olvidó. Por eso es que perdonar es olvidar. Perdonar es olvidar. Por eso cuando tú perdonas a alguien que dice: no, sí, ya te perdoné, olvídate de seguirle reclamando lo mismo de siempre. Olvídate de estarle sacando los trapos al sol de lo que dices tú que perdonaste, porque si te sigues acordando es porque no perdonaste. Ahí lo tienes guardado para sacarlo cuando se ofrezca. Y eso no es perdonar. Perdonar es olvidar. Porque mientras no olvidas, ese recuerdo te trae resentimiento, te trae amargura. Te amarga. Te hace enojar. Te pone en contra de las personas de las cuales tienes esos malos recuerdos, porque están ahí vivos todavía en ti. No perdonaste y tienes vivo eso que te hace daño y que envenena tu corazón. Alabado el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Vemos nosotros en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 10, versículo 43. Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versículo 43. Cuando Pedro estuvo hablando en la casa de Cornelio, el centurión romano, el primer gentil que se convirtió al evangelio de nuestro Señor Jesucristo fue Cornelio, un centurión romano. Dios se fijó que ese hombre, a pesar de que era romano, no era del pueblo de los judíos, pero él era un corazón noble. Veía la necesidad y era generoso en sus ofrendas donde veía que había necesidad económica.
A los mismos judíos les apoyaba para la construcción de sus sinagogas. Y era un hombre que oraba a un Dios que, hablando en términos romanos, no era el Dios de los romanos, era el Dios de los judíos. Pero él oraba al Dios de los judíos, creía en ese Dios que no era el de su pueblo, pero creía en él. Y Dios se fijó en sus oraciones, y Dios se fijó en su bondad y en su generosidad, que con mucha libertad repartía de sus bienes entre los pobres, la gente necesitada. Y por eso un día le envió a Pedro a través de un ángel. Le dijo Dios a Cornelio: mira, en tal parte está un Simón, manda a traerlo, y él va a hablarte palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. La misma promesa que Dios le dio al carcelero de Filipos, Dios también se la dio a Cornelio. Pedro te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y mandó traer a Pedro, y llegó Pedro, y estaba Cornelio, estaba su familia, estaban otros amigos que él invitó, porque consideró que era importantísimo lo que iba a suceder allí ese día. Y llegó Pedro y encuentra mucha gente en su casa, reunida en la casa de Cornelio, el centurión romano. Y llegó y empezó a hablarles de Jesús. Empezó a predicarles, sí, de que el hombre nace pecador, que el pecado condena al hombre, que el hombre no puede escapar de su pecado ni de la condenación de sus almas por su pecado, que no hay nada que pueda hacer el hombre sino solamente Dios, si crees en Dios. Y empezó a predicarles de Jesucristo. Y estaba Pedro predicándoles de Jesucristo, y les dice de manera especial esto que leemos en Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versículo 43, hablándole de Jesús. A este Jesús dan testimonio todos los profetas, de que todos los que en él creyeren se recibirán perdón de pecados por su nombre. ¿Dónde hay perdón de pecados? En el nombre del Señor Jesús de Nazaret. Hay perdón de pecados, hay redención por su sangre, por creer en Jesús. Y de esto le estuvo predicando Pedro a Cornelio y a toda su casa y a todos sus amigos allí reunidos. ¿Y qué fue lo que sucedió? Algo maravilloso. Quizás Pedro iba con ciertas inquietudes todavía, porque no le habían predicado a ningún gentil, a puros judíos les predicaban. Y era la primera casa de gentiles, no miembros del pueblo judío, a donde él iba. Y ningún otro cristiano había ido a ninguna otra casa de gentiles. A ninguna. En verdad que no tomaron en cuenta cuando Jesús les habló antes de subir al cielo, de lo que hablábamos el domingo pasado en el tema del bautismo en agua. Cuando Jesús les dijo: vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. Otras versiones dicen: vayan y prediquen el evangelio a todos los gentiles. Clarito se los dijo. Pero como que ellos tenían cierta mala voluntad contra los gentiles y solamente buscaban servir a su pueblo. Pero ya Jesús lo había especificado: nosotros somos gentiles. Pero ya estábamos en el buen propósito de nuestro Dios, de que recibiéramos perdón de pecados. Así pues les predicó Pedro. Dice: de este Jesús dan testimonio todos los profetas, que todos los que crean en él recibirán perdón de pecados por su nombre. Hay perdón en el nombre de Cristo. Hay perdón en Dios. Hay perdón en la sangre de Jesús. Y cuando somos perdonados, nuestras almas son lavadas,
nuestras vidas son transformadas. El Espíritu Santo de Dios empieza a tomar control de nosotros para que seamos en verdad hijos de Dios, nuevas criaturas. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret. En el Evangelio según San Juan, capítulo 8, en el capítulo 8, tenemos la referencia ya de las andanzas de Jesús. Todo el Evangelio da testimonio de Jesús, amén. Todo el Evangelio, de todas las maravillas, de todo lo que Él hizo. Pero este caso es un caso muy especial. Evangelio según San Juan, capítulo 8. ¿De qué nos habla? Nos habla de una mujer adúltera. De acuerdo con la ley, los que practicaban el adulterio tenían que ser muertos a pedradas al instante. Dios no consentía el pecado en su pueblo, de tal manera que les dio órdenes. Y a los adúlteros y a las adúlteras, mátenlos a pedradas delante del pueblo, para que el pueblo escarmiente y que se dejen de esas cosas, para que quiten el pecado y no venga castigo sobre toda la nación. Así que encontraron a una mujer que seguramente ya le habían puesto el ojo, la andaban espiando, vieron cuando entró a la casa de un varón y pues yo no sé cómo le hicieron, abrieron la puerta, la ventana, el caso que la encontraron con un varón adulterando, fornicando. Y así como estaba la agarraron y se la llevaron a rastras. Y buscaron dónde estaba Jesús. Los fariseos, los judíos, odiaban a Jesús. Quieren encontrar motivos para acusarlo. Así que agarraron a la adúltera. Dios les había dicho, agárrenla y mátenla a pedradas. No lo hicieron. Desde allí desobedecieron a Dios. Los que la descubrieron desde allí desobedecieron a Dios, porque no la mataron a pedradas. Antes decidieron ir a probar a Jesús, a ver si lo agarraban en alguna curva. Y van con Jesús, lo encuentran y le dicen, oye Jesús, esta mujer la encontramos en el lecho mismo del adulterio. Estaba adulterando. Y la ley nos dice que tenemos que matarla a pedradas. ¿Tú pues qué dices? Lo que Jesús les respondiera, si mátenla o no la maten, lo iban a usar en contra de él. Porque si les decía, mátenla, le iban a reclamar, ¿y esa misericordia que tú pregonas? ¿Y ese perdón que tú vienes a enseñar? Y si les decía, no la maten, lo iban a acusar de que estaba violando la ley, porque en la ley decía, mátenla. Así es que ellos decían, como quiera a Jesús le vamos a torcer y lo vamos a acusar y tendremos motivos para matarlo a él también. Y lo vamos a matar también a él. Jesús se arrodilló, empezó a escribir en la tierra y la gente terca, pues Jesús, ¿qué hacemos? ¿La matamos o no la matamos? ¿Tú qué dices? En la ley dice que hay que matarla. Y la mujer ahí en medio de todos ellos, ¿cómo crees que estaba la mujer? Ya sentía la muerte, ya estaba la angustia en ella, porque ella sabía la ley también y sabía que no podía escapar de la muerte que merecía por ser adúltera. Ahí estaba la mujer llorando, sufriendo, angustiada, sabiendo que estaba al borde de la muerte. Y los hombres tercos, Jesús, ¿qué decides pues? ¿Qué hacemos? Se levanta Jesús y la sabia respuesta celestial, el que esté libre de pecado arroje la piedra contra ella. Y con esa palabra, la pedrada que tenían ellos para aventarla les cayó sobre sí mismos. Se dieron cuenta, caray, pues algunos hombres dijeron, bueno, yo también he adulterado, nomás que no me han descubierto. ¿No me han visto? ¿Y por qué no me han visto? Entonces Jesús le dijo, el que esté libre de culpa, el que esté libre de pecado, arroje la piedra contra ella.
¿Y qué hizo ese hombre o esos que habían adulterado pero que nadie los había visto? Soltaron la piedra y así se fueron como que nadie los viera. Y se escaparon de allí. Porque dijeron, me estoy acordando que este Jesús adivina los pensamientos, conoce los pensamientos y se va a dar cuenta de que estoy pensando en que yo también he adulterado. Y se iban mejor antes de que, ven tú para acá. Tú también lo haces. Otros, quizá no adúlteros, pero mentirosos. Y la mentira es pecado y es condenación también. Y también tenían que morir. Otros ladrones, otros peleoneros, etcétera, etcétera, etcétera. Todos se encontraron que cometían pecados y esos pecados les hacían merecer la muerte. Así que ¿qué pasó? Se fueron todos. Dice, los más viejitos son los primeros que huyeron. Tenían más pecados, más viejos, más vida, más pecado. Fueron los primeros. Y después los más jóvenes, porque también estaban ya empezando a meterse en una vida pecaminosa, se fueron todos. Cuando Jesús levanta la vista, ve a la mujer sola ahí. Oye, me llama la atención, dice que ya estaban solos Jesús y la mujer. Hasta sus discípulos se fueron. Hasta sus discípulos, dice que estaban solos Jesús y la mujer. ¿Qué pasó, mujer? ¿Y los que te condenaban? ¿No te condenaron? Señor, no. Y ella estaba diciendo, ¿y tú me vas a condenar o qué? Ella sabía que merecía ser condenada. Ella lo sabía. ¿No te condenaron? No, no, Señor, ninguno me condenó. Mujer, yo tampoco te condeno. Yo tampoco te condeno. ¿Eso qué quiere decir? Mujer, yo te perdono. Yo te perdono tu adulterio. Yo te perdono tu maldad. Yo perdono tu desobediencia. Vete en paz. Vete en paz. Pero ya no peques más. No vuelvas a pecar. Vete en paz. El perdón de Dios. Hay perdón en Dios y nos ha sido manifestado a través de nuestro Señor Jesucristo. Hay perdón en Dios para ti. Hay perdón en Dios para mí. Y esa mujer, ¿tú crees? De ahí en adelante fue tan impactante el perdón que recibió de Jesús que dijo, nunca más lo vuelvo a hacer. No por miedo que la volvieran a agarrar y ahora sí la mataran, sino por el impacto del perdón de Dios que le dio vida, que le dio salvación. Y dijo, tengo la fuerza para vivir sin volver a pecar. Y porque Jesús se lo dijo, vete y no peques más. Gloria al Señor Jesús. Vamos a ver otro caso en el libro del Evangelio según San Juan, capítulo 5. Solamente vamos a leer el versículo 14. Aquí se trata de un paralítico que tenía 38 años viviendo paralítico y todos los días lo llevaban a cierto lugar en Jerusalén donde estaba un estanque, el estanque de Betesda, donde a veces bajaba un ángel, movía el agua y había muchísimos enfermos. Y el primer enfermo que se metiera al agua, después de que el ángel la movía, quedaba milagrosamente curado. Quedaba sano de cualquier cosa que tuviera, no importaba. Y ahí estaba ese paralítico, 38 años de edad. Y Jesús se acerca y le dice, ¿quieres ser sano? Ay, Señor, ¿cómo no voy a querer? Por eso estoy aquí. Pero mira, el ángel llega, mueve el agua. Y en lo que yo me arrastro para tratar de llegar, otro se adelanta y se mete al agua. Y nomás era uno el que podía ser curado. Solo el primero que entrara al agua era curado. No todos los que entraran, solo uno. Y había que esperar otro tiempo en el que volviera el ángel a mover el agua. Entonces, ¿quieres tú ser curado? Sí, Señor, pero no tengo quien me meta al agua y me ganan a llegar. Bueno, le dice el Señor, ¿sabes qué? Pues levántate, toma tu lecho, ándale y vete a tu casa tranquilo. Qué importante es la fe. Qué importante es creerle a Dios. Que si Dios te dice, te perdono, tú dejes de estarte culpando, dejes de estar sufriendo. Que si Dios te dice, te sano, dejes de estar sufriendo esa enfermedad, dejes de estar padeciendo ese dolor. No haya más vale en ti. Y Jesús le dijo, levántate,
Y el hombre se levantó y caminó y se fue cargando su lecho. Cargando su lecho. Ese hombre no conocía a Jesús. No sabía quién era. Le preguntaron, ¿quién te sanó? Pues no sé quién es, no lo conozco. Pero más tarde Jesús se lo encontró. Y cuando se lo encuentra en Hechos 5:14, perdón, Evangelio según San Juan, capítulo 5, versículo 14. Evangelio San Juan, capítulo 5, versículo 14. Jesús encuentra al hombre que había sido sanado y dice así: después le halló Jesús en el templo y le dijo: he aquí, has sido sanado. No peques más, porque no te venga alguna cosa peor. ¿Qué quiere decir esto? Dios te perdona. Dios te hace el milagro de ser perdonado. Pero si tú sigues pecando, vas a quedar peor que antes. Te va a venir alguna cosa peor que antes. Vas a sufrir más que antes. Esto te pone, cuando tú eres perdonado y vuelves a pecar, te pone al principio de todo, donde eras pecador y tenías que sufrir las consecuencias de tu pecado. Dice Jesús: no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Hay que creer en el perdón de Dios. Y por la fuerza de ese creer, dejar de pecar, dejar de hacer lo malo. Hay que creer en lo que hace Jesús para nosotros. La sanidad que le dio a este paralítico es extraordinaria. Levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Si a nosotros nos dice nuestro Señor Jesucristo en su palabra, Isaías capítulo 53, ciertamente Jesús tomó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y por su llaga fuimos nosotros curados. Recibe esta palabra, recíbela, hazla tuya. Lo dice Dios, el que te perdona, te lo dice. La enfermedad es consecuencia de tus pecados, pero tus pecados han sido borrados por mi amor. Ya te perdoné. Y si ya te perdoné, fuera la enfermedad. Se va la enfermedad, se va el dolor, se va el mal, se van las consecuencias de tu pecado. Sé limpio de tu pecado, sé libre de esa enfermedad. Jesús en la cruz del Calvario cargó nuestros pecados y cargó nuestras enfermedades. Él murió. ¿De qué murió Jesús? Murió de cáncer, murió de sida, murió de diabetes, murió de problemas del corazón, problemas en las arterias, murió de problemas en el hígado, problemas en los riñones, murió de pancreatitis, murió de problemas en el cerebro, en su sistema nervioso, en sus pulmones. Él murió de todas las enfermedades habidas y por haber, porque las tomó de nuestros cuerpos y se las cargó Él mismo. ¿Cómo no iba a morir si cargó todas nuestras enfermedades? Las cargó, te las quitó. Eres libre de enfermedad, eres sano de enfermedad. Jesús se llevó tus enfermedades, las tomó de su cuerpo y se las llevó. Sufrió tus dolores y te curó y te sanó. Por su llaga fuiste curado, dice el Señor. Lo dice el Señor. Ese paralítico creyó, lo creyó y se levantó y caminó. La mujer adúltera creyó en el perdón de Jesús y se fue perdonada y se fue feliz, sabiendo que nadie la podía condenar ya. Nadie la iba a matar por ese pecado, porque ya había sido perdonado y olvidado. Alabado el nombre del Señor Jesucristo. En Dios hay perdón, en Dios hay salvación. Y por último leemos en la primera epístola de San Juan capítulo 2 y versículo 1.
Primera epístola de San Juan, capítulo 2, versículo 1. Hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequen. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos ante el Padre a Jesucristo, el justo. Toda la razón del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo es para librarnos del pecado, para que no pequemos, para que nuestra vida transcurra en paz, en gozo, en bendición de Dios. Es el propósito del Evangelio. Y luego estar con Dios por toda la eternidad en su gloria. Es el propósito del Evangelio, porque en Dios hay perdón. Dios quiere salvar a toda la humanidad, quiere llevarse a toda la gente de la tierra a su gloria. Pero la gente tiene que creer en Él y obedecerle a Él y sujetarse a Él. Y eso es importante. El propósito del Evangelio, de la palabra de Dios, es para que no pequemos, que dejemos de pecar. Dios ya nos lavó del pecado original, el pecado en el cual fuimos concebidos por nuestros padres, de la maldad en la cual fuimos formados. Ya Dios nos perdonó, ya nos limpió, nos lavó. ¿Cómo lo hizo? Con la sangre de su Hijo Jesucristo. Cuando Jesús murió en esa cruz, cargó todos nuestros pecados, se llevó todas nuestras enfermedades, derramó toda su sangre y su sangre nos lavó. Los lavó. Había dicho el profeta Jeremías por el Espíritu Santo: aunque te laves con lejía, tu pecado está sellado delante de ti, sobre ti. Pero la sangre de Jesucristo es poderosa para limpiarnos de todo pecado, para borrar toda nuestra maldad y hacernos nuevos, limpios y santos para nuestro Dios. Así es que estas cosas nos dice Dios para que no pequemos ya. Pero si alguno peca por un descuido, o por una debilidad, o por un engaño de Satanás, por un error, pecamos, dice, todavía tenemos una oportunidad. Porque allá en el cielo, sentado a la derecha de nuestro Padre Celestial, está Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador, el cual ruega por nosotros, porque se ha convertido en nuestro abogado defensor. Jesús todavía ruega por ti. Si te ve desfallecer por debilidad, por engaño, por descuido, por error, por lo que sea, te ve pecar otra vez, Jesús inmediatamente está clamando delante del Padre. Es tu abogado. Ahorita no está para condenarte, ahorita está para salvarte. Dios no lo mandó a condenar a nadie, Dios lo mandó a salvar al mundo, salvar a los pecadores. Hay perdón en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret. Aleluya. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Dios, por tu palabra. Gracias porque tu palabra ahora nos refresca, Señor. Tu palabra nos refresca el entendimiento de ese perdón tan grande que tú nos das por medio de tu Hijo Jesucristo de Nazaret. Gracias por tu palabra, Dios. Gracias por tu Hijo Jesús de Nazaret, en el cual tenemos perdón de pecados y redención por su sangre. Gracias, Padre. Gracias, Dios. Aleluya. Y así agradecemos a todos los hermanos que están aquí personalmente, por supuesto, su esfuerzo, su apoyo. Gracias. Vamos a continuar unos minutos más en lo que nos resta de este culto. Hoy también tenemos bautizos. Hoy todavía tenemos bautizos. Gracias a Dios. Ahorita terminando la transmisión. Gracias también a los hermanos que nos acompañan a través de Facebook y de YouTube. Recuerden que les seguimos esperando domingos 11 de la mañana y martes y jueves 6:30 de la tarde. Seguimos enviándoles cultos pregrabados que les insisto, no los menosprecien, no los tengan en poco.
No piensen que porque son grabados no tienen validez. Ustedes son responsables de qué hacen martes y jueves con esos cultos que les estamos enviando para ayudarles en su desarrollo espiritual. Son responsables si los atienden, si los aprovechan o los desperdician. Alguien los aprovechará. Dios les bendiga, aquí los esperamos el próximo domingo.